Feijóo, hablando del sistema en España, ¿tenemos una dictadura sólida en Europa? ¿Cómo es posible que una dictadura sólida, occidental, europea como la nuestra, que aprovechan la subida de las pensiones para favorecer a los ocupas? ¿Cómo es posible que una dictadura sólida, occidental, europea como la nuestra, el gobierno esté indultando al fiscal general del Estado? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, Alberto? Rajoy se ha Tenemos una metido dictadura en el sólida. cuerpo Y lo dice de más Feijóo. convencido, ¿eh? Que digo Hay que- dirigentes que a lo mejor les preparan algo y lo leen y no se entera de que está diciendo tenemos una dictadura sólida. Bueno, parece que es un lapsus, aunque ha ¿Cuántos habido, van? aunque ha habido muchas bromas sobre si Rajoy se ha metido en el cuerpo de Feijóo y por eso tiene esta continuidad en los lapsus. Rajoy, yo creo que no Pero- cometía tantos fallos. pero se cae un par de ciertamente- veces, lo siguiente será Biden. Ya verás. Ya. Porque es que tiene unos lapsus gravísimos. O sea, yo. Pero ciertamente Perdona. en el Partido Popular no es la primera vez que utilizan la palabra dictadura para referirse al modelo o a la gestión del presidente del gobierno. Ya, pero ahí lo Por está tanto, diciendo ahí se está equivocando. se está Por eso, equivocando. ahí- Ahí Marisol se está equivocando, Se ¿no? está equivocando, lo que pasa es que Está diciendo convencido de que tenemos en España una dictadura sólida y además lo dice pues, sacando pecho. es una errata gigantesca. ¿Pero Yo cuántas sé. van? ¿Qué le ocurre? Van bastantes, pero es verdad que está muy expuesto. O sea, todos los días tiene que tener una intervención, tiene en un medio de comunicación, un acto. Yo creo que eso Bueno, también- más bien en que no en los una- Uno por uno. comunicación. Uno por uno decías, Más- Gloria. A más ver, que no le profesora da- Gloria Marcos, usted que no que sabe le da- de, profesora, usted que sabe de esto de la oratoria, ¿qué le pasa a Alberto Núñez No Feijóo? le da el nivel intelectual, porque uno, claro, perdona, tú no puedes decir de alguien que quiere ser presidente de este país ¿Qué? que está muy expuesto. Pues claro, el que no quiera peces, que no vaya al río. Pero no es Y vamos a ver. necesario estar tan expuesto. Pero vamos a ver, todos los ¿cómo días, que no? Está ¿Cómo excesivamente que no? expuesto. Siendo presidente del país Igual no estaría expuesto todos los días a todas las horas. Es que de verdad no da la talla. A mí me perdonaréis, no le da. Pero O sea, él tampoco habla todos los días. Bueno, vamos a ver entonces, Feijóo, analicen si él estaba convencido de decir tenemos una dictadura sólida y lo dice como si igual quería decir democracia en vez de dictadura, pues la diferencia es sustancial. Feijóo, convencido de esto. ¿Cómo es posible que una dictadura sólida, occidental, europea como la nuestra, que aprovechan la subida de las pensiones para favorecer a los ocupas? ¿Cómo es posible que una dictadura sólida, occidental, europea como la nuestra, el gobierno esté indultando al fiscal general del Estado? Bueno, pues esto se ha hecho viral y bueno. Es que además en la Yo misma- creo que no es justo. O sea, que creo que lo importante es que él no tiene Pero- intención de decirlo y ya está. Primero, no se usan las pensiones Es para verdad que favorecer a los ocupas. se está diciendo No mucho, quitado Feijóo tiene fiscal lapsus de este del tipo. Estado. Vean. Tengo una mala noticia. No fue de casualidad. Desde luego que ya no es casualidad, señor Feijóo. Por tanto, no es cuestión de cambiar por cambiar, es cuestión de cambiar para hacer cambios. Lo de sus lapsus, sus despistes. Mañana sea el último día en el que me tenga que dirigir como candidata al Ayuntamiento de Barcelona, querida María José Catalá, perdón, Ya es pan de cada día, como cuando fue a aquella empresa. ¿Cómo se llamaba? y briefing es briefing, Sí, eso sí que fue un error. Reconózcalo. briefing y briefing. Briefing es una O igual que esta. presidenta de la Junta de Extremadura, apellidada Gallardo, Gallardo no, María Guardiola, que es distinto. O esta. La estigmatización, la estigmatización, la estigmatización, la estigmatización. Señor Feijóo, no se preocupe. Los errores no se eligen. ¿Cómo es posible que una dictadura sólida, cómo es posible que una dictadura sólida, occidental, europea como la nuestra, No se eligen. Y esto, ojo que son lapsus, pero el discurso que ha hecho hoy Feijóo, esto ya va en serio. Él sostiene, y esto es de primero de Villarroya, y ayer Ayuso dijo algo parecido, considera que en España hay gente a la que no le merece la pena trabajar y el gobierno incentiva que la gente no trabaje. Bueno, Vean, en Valencia. tenemos que restaurar un principio básico, y es que merezca la pena trabajar. Es que hoy a mucha gente pues no le merece la pena trabajar, y el gobierno lo incentiva. El gobierno incentiva que a mucha gente no le merezca la pena trabajar.
Fíjate, Esto ya en la frase de la dictadura, además del lapsus, si es que ha sido un lapsus, hay dos mentiras. Dos mentiras absolutamente rotundas. Una, que con las pensiones el gobierno quiere favorecer la ocupación, lo cual es falso. Y dos, que el gobierno ha indultado al fiscal general del Estado. De verdad, nadie es capaz de decirle a este señor que aspira a ser el presidente del gobierno que no se puede llegar a costa de mentiras a la presidencia de un país. O sea, a mí me parece que es terrible. Pero este discurso, Claro. pregunto, Gloria, Este discurso- porque esto se está repitiendo, esto de esa España que no quiere trabajar, de las paguitas, Vox, que incentiva Vox. al gobierno que la gente no quiera trabajar. Vox es Gloria, Eso es exactamente Vox. Es aquello de pero lo ha las... dicho Feijóo. No, ya, pero es que como está comprando el discurso en su totalidad, está diciendo, ayer creo que era Ayuso la que decía que a los jóvenes se les daba 1.000 euros, ¿no? Y este señor pues sigue ahora con las paguitas, con los que no trabajan, pero bueno, eso en todo caso Abascal, ¿no? Que es el que ha vivido siempre de los chiringuitos. Pero es un debate- Pero él no puede decir que en este país los jóvenes no se esfuercen, los jóvenes no quieren trabajar, se les regalan las notas, que eso dijo Ayuso el otro día Pero el también. problema de Feijóo no Lo que ha dicho, voy Emilio y pregunto un titular conciso porque conectamos con Ernesto de Kaiser. Lo que dice Feijóo es: a mucha gente no le merece la pena trabajar en España y el gobierno lo incentiva. A mí de Feijóo no me preocupan los lapsus, me preocupa que su receta laboral sea... Es un lapsus, tú lo has dicho convencido. Por eso digo que estábamos hablando de los lapsus, no me preocupan tanto los lapsus, me preocupa que su receta laboral sea generar desesperación y necesidad para que la gente tenga que aceptar salarios bajos. Y me preocupa que su primera medida que desea llevar al gobierno, si es que es presidente, sea bajar el salario mínimo, por ejemplo. Ernesto de Kaiser, ¿qué tal? ¿Cómo estás, profesor? Buenas tardes. Enseguida pregunto también a Marisol sobre esto. Ernesto, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hay un discurso que se está extremando en el PP cuando vemos que Ayuso dijo también, hemos visto ahora a Feijóo diciendo que el gobierno incentiva que haya gente que no trabaje, pero es que Ayuso habló de jóvenes a los que se les paga 1.000 euros también para que no se esfuercen y va en la misma línea. Ayuso ayer, hoy Feijóo con este discurso, porque Ayuso dijo esto. Vamos a verlo. Joven, no te esfuerces. Yo te regalo 1.000 euros. Yo te doy el aprobado. Tú no te esfuerces. No es para intentar torcerles hacia la izquierda. Ahora con su traje de tecnocomunista, del PSOE State of Mind, se sale. ¿Cómo se sale de las drogas? Y ahora... ¿Qué está ocurriendo aquí? Este discurso, Ernesto, se repite, esa España que está subvencionada, esa España de las paguitas, esa España en la que se parece que se quiere enfrentar a pensionistas con jóvenes. Ernesto. Pues es que Feijóo ya ha asumido, no solo en la intimidad, sino públicamente, el discurso de Vox, los ejemplos de Vox, las metáforas de Vox. Realmente yo entiendo, hoy he escuchado con atención a Esther Muñoz, la portavoz del Partido Popular, y ella lo explicó muy claramente, para que lo entendamos todos. Y yo lo he entendido. Ella dice... Le pregunta a un periodista, ¿tú no tienes hermanos? Yo tengo 3 y yo discuto muchas veces con ellos. Y sin embargo seguimos siendo hermanos. Pues aquí me parece que esta es la fórmula. Se sienten hermanos, más que nunca después de las 2 derrotas de en los comicios, en la previsión que tenían, tanto para Extremadura como para Aragón. Ganaron los comicios, no cabe la menor duda, chapó, pero ha sido un desastre respecto de sus objetivos. Porque, claro, hay que valorar los resultados en relación a los objetivos que tú tienes. Claro que ganaron, pero fracasó completamente el plan. Y os voy a dar una noticia. No va a haber gobierno en Extremadura. No va a haber gobierno en Aragón hasta las elecciones de Castilla y León. Serán 3 por 1. Abascal no va a formar gobierno en Extremadura. No va a formar gobierno en Aragón porque va a apostar a ganar, probablemente no la gane, pero a tener un salto muy importante en Castilla y León. Y entonces hará el triplete. Y después veremos qué pasa con Andalucía. Pero digo que Feijóo va a sufrir mucho y tendrá que, digamos, ese sufrimiento le va a provocar, como la noche electoral en Aragón, un rostro desencajado, terrible, ansioso, angustioso. Eso va a seguir sufriendo y va a haber más briefing en el camino.
Ya. Lo que pasa es que de momento quien ha ganado en Aragón ha sido el Partido Popular. Los sondeos dicen que ganaría también en Castilla y León. Tú lo que dices, hay un Vox en ascenso y que evidentemente puede hacerse al duro porque le conviene para ir a Castilla y León diciendo no pactamos con el PP. Pero ojo porque Felipe González, Ernesto de Kaiser, que sé que eres experto en la materia, Felipe González pide elecciones ya, entre otras cosas, además de decir que votará en blanco. Ha dicho esto Felipe González, mira, nuevas declaraciones que han llegado. Lo vemos, Ernesto. En España es perfectamente, caben todas las opciones. Lo que no caben es violar la Constitución. Y la estamos violando. Por tanto, si no hay presupuesto, que convoquen elecciones. Se está violando la Constitución y porque no hay presupuestos debe haber elecciones. ¿Qué le pasa a Felipe González, Ernesto? ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Qué operativa hay detrás de Felipe o qué deseos tiene Felipe González? ¿Qué se mueve ahí? Hombre, no hay que ser ingeniero para saber lo que le pasa a Felipe González. Felipe González quiere lo mismo que Feijóo, que se vaya Pedro Sánchez. Seguramente en alguna de las próximas conferencias dirá, váyase señor Sánchez, como decía Aznar respecto de González en los años 80 y 90. Entonces, quiere lo mismo. El problema consiste en que los ejemplos que da me parecen completamente desafortunados. Porque decir que, digamos, es más grave pactar con Bildu que con Vox, no tiene en cuenta una cosa. Él sostiene que Bildu no ha pedido perdón por las víctimas de ETA y por lo tanto él no puede considerar a Bildu mejor que Vox. El problema consiste en que yo le preguntaría al señor González, oiga, ¿usted se disculpó? ¿Usted pidió perdón por las víctimas de los grupos antiterroristas de liberación en la lucha contra ETA? Cuando usted dijo que al Estado se le defiende desde las alcantarillas, es decir, desde las cloacas, ¿pidió usted perdón? ¿Perdió usted perdón por el GAL? Usted dice que nunca se enteró del GAL. Y no fue cosa suya, sin embargo, miembros de su gobierno, ministro del Interior, secretario de Estado de la Seguridad, secretario de la Seguridad del Estado, fueron condenados y fueron a prisión y luego indultados por el señor Aznar. Pero el problema consiste en que para Felipe González Vox es un partido constitucional. Y es verdad, no se le puede ilegalizar, yo no estoy proponiendo la ilegalización, pero recuerdo una cosa, Jesús, Felipe González no quiso ilegalizar a Herri Batasuna, es decir, el presidente de Bildu. Pero ahora se hace el macho, ahora es el macho, y nos dice que como no pidieron perdón, pues no se puede pactar con ellos. Lo que yo creo recomendarle a Felipe González es una cosa. Aparte de la rueda de prensa que tiene todo su derecho de otorgar y de las reuniones con periodistas que tiene derecho a tener, ¿por qué no se pasa por una casa del pueblo del Partido Socialista Obrero Español y le explica a los militantes que él va a votar en blanco? Ahí dejamos la propuesta de Ernesto de Kaiser. Ernesto, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Seguro que Felipe González ha tomado nota de lo que ha dicho Ernesto Kaiser. Por cierto, hay declaraciones nuevas de Gabriel Rufián sobre si se postula o no se postula, apoyos que puede tener, qué puede ocurrir. Última hora, y voy contigo, Marisol, y te pregunto, ¿está dicho Gabriel Rufián? Quizá tengo un 0% de apoyo político. Quiero creer que tengo un porcentaje mucho más alto de apoyo popular. ¿Usted lo que propone es una gran coalición electoral de cara a las generales con los partidos? No. Yo creo que hay mil maneras de hacerlo. Que se ha hablado de gira, yo no renuncio al término gira. Es algo que llevo haciendo desde que me dedico a esto. Creo que forma parte de mi responsabilidad, de mi trabajo. Me sorprende que sea ahora noticia y lo voy a hacer. Y no quiero que nadie renuncie a lo que es. Yo, por ejemplo, soy catalán y soy independentista. Pero por lo que sea, hay mucha gente que dice, oye, me representas. ¿Por qué tenemos que dejar a esta gente en la más absoluta orfandad política? Yo no quiero renunciar a esta gente. Quizás no tengo apoyo político, tengo apoyo popular. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué está pasando? Tiene toda la razón. ¿Y negocio? Quieren ahora acabar con la sanidad en la Comunidad de Madrid, llevándonos a la revolución. Queremos cargarnos sus chiringuitos. En los últimos años, al Grupo Quirón se le han dado 5.000 millones de euros. A continuación. Es uno de los temas que va a estar aquí. Queda mucha tela que cortar, muy atentos. Antes saludamos al ministro Óscar López. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Jesús. ¿Cómo estáis? Bueno, estamos en un día en el que Felipe González, Partido Socialista,
como usted, ha dicho que si se presentan estos candidatos, él votará en blanco. Y esto está siendo muy comentado en el día de hoy. Vamos a ver lo que decía Felipe González. Votaré en blanco. Por los candidatos actuales yo votaré en blanco. Señor ministro, ¿qué le parecen estas palabras de Felipe González? Pues ya lo siento, la generación que gobierna hoy España, la generación del Partido Socialista que gobierna hoy, le votó a él en el 93 y en el 96, que es cuando adquirió la mayoría de edad y pudimos empezar a votar. En el 96. Ya lo siento. Yo creo que Felipe González siempre se caracterizó por entender la geopolítica, por entender por dónde iba el mundo, y yo lamento que no sea capaz de ver que este gobierno, el gobierno actual de su partido, está batiendo récords de empleo, batiendo récords de crecimiento, subiendo las pensiones, subiendo el salario mínimo, haciendo una ley para impedir, como hoy, por ejemplo, la privatización de la sanidad. Ya lo lamento. Y que no entienda que en el mundo hoy toda la prensa internacional destaque que el gobierno de España, que el gobierno de Pedro Sánchez es un soplo de aire fresco que defiende, por ejemplo, que rechaza y condena como nadie el genocidio en Gaza, o que, por ejemplo, defiende un papel de la inmigración regulada, con derechos, o que, por ejemplo, defiende la lucha contra el cambio climático. Todos estamos viendo lo que está pasando, ¿no? Entonces, hombre, Felipe González, que siempre fue una persona avanzada a su tiempo, que siempre nos dio lecciones a los demás de por dónde iba el mundo, creo que ahora debería ser pues un poquito más, no sé, generoso y entender que afortunadamente hoy España tiene un gobierno que abre portadas en medio mundo por defender y por estar en el lado correcto de la historia. Pero Felipe González, con estas declaraciones, ¿cree que contenta más a Feijóo, a Abascal, que a sectores del Partido Socialista que pueden conectar con lo que diga Felipe González? No tengo mucho más que añadir. Si no es capaz de ver lo que está haciendo este gobierno, los datos sobre la economía, sobre el empleo, sobre la justicia social en nuestro país y lo que supone y lo que representa hoy la voz de Pedro Sánchez y de este gobierno en el mundo, pues ¿qué quiere que le diga? Oiga, insisto, es una persona que siempre ha sabido ver lo que estaba pasando en el mundo. Si no es capaz de ver que el mundo está amenazado por una ola ultra, que estamos viendo lo que está pasando con el ICE en Estados Unidos, estamos viendo todos esos mensajes contra la Unión Europea, estamos viendo el crecimiento de fuerzas de extrema derecha, si no es capaz de ver que es un momento extraordinario donde afortunadamente España tiene un gobierno que hace lo contrario. El otro día recibía llamadas de amigos y de familiares de Estados Unidos que veían en la portada del New York Times el artículo del presidente del gobierno defendiendo un papel de la inmigración con derechos y emocionados con lo que están viendo en la primera democracia del mundo, ¿no? Entonces, hombre, que alguien que ha sido presidente del gobierno y que ha sido el máximo dirigente del Partido Socialista, que ha cumplido una misión histórica en el partido y en el país, no sea capaz de ver eso, pues yo no lo entiendo, pero ya está. Entiendo todas las opiniones y no las comparto, obviamente. Le quiero preguntar enseguida, porque tenemos desde gente del PP de Ayuso que ha llamado pájara a una mujer que denuncia haber sufrido acoso, hasta Díaz Ayuso diciendo que se está llamando a la revolución desde el gobierno para demoler la sanidad en Madrid. Pero previamente, permítame, porque hablando precisamente de sanidad, a Felipe González no le hemos visto hoy quejarse de la sanidad en Madrid, de las privatizaciones. Le hemos visto decir tajantemente que España no funciona. Lo ha dicho Felipe González, que fue presidente muchos años, del 82 al 96, dice que ahora con este gobierno de su partido, España no funciona. Lo ha dicho así. España no funciona. No funciona, porque las infraestructuras se han descuidado, porque los servicios están bloqueados, porque España no funciona. Y si gobernamos los próximos 15 años, seguirá siendo así. Es muy duro esto, por parte de Felipe González. Él considera que España no está funcionando, no funciona. Ya lo he dicho con anterioridad, pero voy a insistir de nuevo en los datos. Luego ya cada uno puede tener la opinión que quiera, ¿no? España es el país de la OCDE que más crece del mundo de la OCDE. Todos los países grandes el que más crece. España ha batido un récord de empleo histórico. Felipe González sabe perfectamente que el principal problema de este país, el principal diferencial negativo que teníamos siempre con Europa era el paro. Teníamos cifras de 2 dígitos siempre y estábamos a la cola de Europa. Hoy España está por debajo de los 2 dígitos en desempleo.
Eso son realidades de este país. España, Felipe González, que siempre fue un gran modernizador, España hoy es líder en energías renovables, España hoy es líder en transformación digital, España hoy avanza en más pensiones, mejores pensiones, récord de becas, subida al salario mínimo. Todo eso entiendo que era parte del legado de Felipe González. Entiendo que alguien como él, que siempre fue un gran socialdemócrata y que modernizó el país, le tiene que impresionar, digo yo, que las pensiones se revaloricen mientras se aumenta la caja de las pensiones, mientras se aumentan, o que suba el salario mínimo, o que los contratos en nuestro país hoy sean estables, o que España sea el cuarto país del mundo que más inversión extranjera atrae en proyectos greenfield, en proyectos nuevos. Todo eso, entiendo, aparte ya de ser un gran defensor de la paz, de los derechos de las personas inmigrantes o de la mujer, todo eso entiendo que en alguien que representó lo que representó, todo eso entiendo que debería pesar algo. Pero, ya insisto, ahí están los datos. Hoy España, afortunadamente, es el ejemplo de que la socialdemocracia funciona, de que se pueden batir récords de empleo y de creación de crecimiento y de creación de empleo haciendo políticas sociales y además teniendo una voz fuerte en el mundo que defiende pues todo aquello por lo que siempre luchó Felipe González, que entiendo que es, por supuesto, la justicia social, la lucha contra el cambio climático, la igualdad entre hombres y mujeres. Eso es lo que es España hoy. Eso es lo que habla la prensa internacional, de lo que está haciendo el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez, y de ser precisamente la mayor esperanza de los que tenemos una visión progresista del mundo. Hablando de funcionamiento, ministro, hoy en el Consejo de Ministros se anunciaba una ley para controlar el gasto en sanidad y que vaya a la pública, no a la privada. Esto ha sido interpretado antes de esa rueda de prensa del Consejo de Ministros por Díaz Ayuso como un ataque a la sanidad en Madrid. Ha dicho que ustedes preparan la revolución para dañar y para reventar el sistema sanitario madrileño. Ha dicho esto. En defensa siempre de la colaboración público-privada, que es fundamental. Y esto último se lo digo como una reflexión, teniendo en cuenta que ahora se celebra el Consejo de Ministros. Quieren ahora acabar con la sanidad en la Comunidad de Madrid, llevándonos a la revolución, prácticamente a que nada funcione. Tenemos que azuzar el miedo, bloquear lo que funciona. Con leyes como esta, considera Díaz Ayuso que ustedes quieren meter miedo y dañar la sanidad en Madrid. Que se lo explique a 1 millón de madrileños que están en listas de espera, que se lo explique a los profesionales de la sanidad que ven lo que está pasando en Madrid, que se lo expliquen a quien es derivado sin que lo decida, con esa libre elección que siempre defiende ese falso liberalismo del Partido Popular, a un hospital privado porque se ha recortado en el público para a continuación garantizar el negocio de una privada. Miren, la señora Ayuso se está cargando la joya de la corona, se está cargando la sanidad madrileña. Y no es un problema de tener más o menos inversión, es un problema de que están robando, del verbo robar, el dinero de todos los madrileños que están pagando 2 veces su sanidad. Una vez con los impuestos para tener una atención pública y una segunda para que le deriven a un hospital privado. A mí me hace mucha gracia este mensaje, ¿no? Siempre de los emprendedores del Partido Popular, emprendedores con dinero público, siempre. Nunca es un negocio donde se la juegan ellos, siempre es con el dinero de todos nosotros. Siempre es, tú tranquilo, abre un hospital que yo te hago un concierto y te mando a los pacientes. Por cierto, quito camas, quito profesionales de la pública para luego que la atienda en el hospital privado a las 5 de la mañana, como está pasando en Madrid. Y eso sí, como nos dijo el directivo de Rivera Salud, cuanto más lista de espera, mejor. Más negocio, porque cuanto más se deteriora la sanidad pública, más seguros privados se hacen. Todos lo sabemos, la gente se hace seguros privados para no tener que estar en las listas de espera. Ojo, no se lo hacen para una intervención grave, en eso la pública, que sea la pública la que pone la maquinaria costosa o quien hace un tratamiento delicado, para eso la pública. Ahora bien, para todo el día a día, para la atención primaria, la primera consulta, para saltarse la lista de espera, la privada. Es un escándalo lo que está pasando en Madrid. Y la gente tiene que reaccionar. Miren, yo estoy absolutamente convencido de que antes de la burbuja, de que explotara la burbuja inmobiliaria en este país, ahí están Gürtel, Púnica, Lezo, todos los casos de corrupción, iban asociados al ladrillo, porque ahí es donde había en su día una burbuja y un montón de recursos, o a servicios públicos concretos, ¿no? Ahora han descubierto que está en la sanidad. Y el Partido Popular sabe, y la señora Ayuso sabe, que hay un negocio inmenso en la sanidad, que hay muchísimos recursos en la sanidad. ¿Alguien me va a explicar a mí que es más barato
que tengamos que pagar 2 veces o que tengamos que derivar el paciente a la privada o que luego utilicen, como pretenden muchas veces, las instalaciones públicas que hemos pagado entre todos para el negocio privado de la sanidad, eso es absolutamente inviable. Lo que pasa es que todo eso es un gran negocio donde están convirtiendo, sí, los derechos en negocios, eso es así, y donde, insisto, podríamos hacer una serie de Netflix y se entendería mejor. ¿Sabe usted de dónde viene la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid? De Quirón. ¿Sabe usted con quién hace negocios la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid? Con Quirón. ¿Sabe usted dónde acaba todo? En un ático. Blanco y en botella. Están haciendo de la sanidad un negocio. Y lo están pagando los madrileños y madrileñas, que, como digo, tienen 1 millón de personas en listas de espera. O que están pasando cosas como la que pasa en el Hospital de Torrejón. O que estamos viendo cómo poco a poco se van ampliando zonas de cobertura sanitaria hacia la privada. Eso es lo que está pasando en Madrid. Normal que le moleste a la señora Ayuso una ley que impida que se pueda seguir privatizando o que abra la puerta a poder revertir la privatización, que es el compromiso que tenemos los socialistas con Madrid, revertir esa privatización. Es que ve peligrar sus chanchullos. Ajá. Óscar López, ministro, gracias por acompañarnos en Malas Lenguas. Cuídese y buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Precisamente sobre esto, el anuncio que hacía la ministra de Sanidad, Mónica García, hablando de que el dinero público para la sanidad tiene que ir para lo público. Decía esto. No ha gustado a Ayuso esto, ¿eh? Esta ley lo que hace y dice es que cada euro que va destinado y que va presupuestado a la salud tiene que ir destinado y presupuestado para la salud, no para engrasar las cajas de empresas. La señora Ayuso ya ha salido a decir que es que lo que queremos es cargarnos la sanidad. No, señora, queremos cargarnos sus chiringuitos. En los últimos años al Grupo Quirón se le han dado 5.000 millones de euros, que es la mitad del presupuesto, la mitad de todo el presupuesto de sanidad de un año. Emilio, Marisol. Tiene mucha razón mi compañera Mónica García. Ojalá esta ley acabe pasando todos los filtros y se pueda aprobar, porque lo que le preocupa a la señora Ayuso es que se le acaba el chollo. No hay nada más. O sea, Madrid es la comunidad que menos gasto sanitario tiene por habitante en España, que menos invierte en atención primaria. Se han suspendido ayudas, por ejemplo, a las familias que tienen niños con cuidados paliativos. Es brutal. Esto lo que hace es asfixiar a toda esa gente y que esa gente efectivamente tenga que desplazarse hacia la sanidad privada, que hace un negocio multimillonario y casualmente luego otorga comisiones también millonarias al entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Esto es obsceno, esto es cruel, esto es una barbaridad. Y me parece que todo lo que sea tratar de frenar esto y de poner la sanidad al servicio de quien la necesita y de parar los negocios de unos pocos, pues es poco. Y me alegro mucho de que desde el Ministerio de Sanidad se saque esta ley. Ojalá se pueda llegar a aprobar en el Congreso. Sí, el problema es...